Es un placer estar acá compartiendo este nuevo tema y viejo al mismo tiempo que nos trae tantos dolores de cabeza y en compañía de uno de mis mejores amigos que es el doctor Miguel Tilly. Vamos a empezar entonces con parto prematuro espontáneo. Como dijo Gustavo, insuficiencia cervical, infecciones cérvico-vaginales, triple I, infección e inflamación intrauterina. Nuestro objetivo es la prevención del parto pretérmino como primera pregunta o la prevención de la mortalidad y morbilidad grave neonatal e infantil por prematurez extrema. Quizás esto termina siendo como no... ¿Aprendido? Bueno, Pasamos. sí. A ver. Como algo medio... No está respondiendo muy bien el mouse. Muy bien. Cuando vamos a hablar de parto prematuro, nos vamos obviamente a la OMS. Y quiero algo que ustedes ya saben mucho, pero es lo que quiero que traten de entender mejor. Y la OMS empezó a darse cuenta de evaluar al parto prematuro no tanto como a las 37 semanas. Pero vemos, la última cifra publicada el año pasado de la OMS habla de 13 millones de niños prematuros en el 2020 y llama prematuros a aquellos que nacieron antes de las 37 semanas. Pero, al mismo tiempo, empieza a subdividir ya desde hace unos años en subcategorías al parto prematuro y lo llama prematuro extremo menor de 28 semanas, muy prematuro entre 28 y 32 y prematuro moderado tardío entre las 2 y 37. Pero, para que entendamos mejor, ya en el último año empieza esta subcategoría de parto prematuro a dividirla en 4 ítems. Sigue considerando las 37, pero empieza prematuro tardío entre 34 y 36, prematuro moderado entre 32 y 33.6, el extremo entre 28 y 31.6 y el severo menor de 28 semanas. Da un número que puede asustar entre un 4 y un 16% de los prematuros menores de 37 semanas. Pero por favor, grábense esta subcategoría y después se van a dar cuenta por qué les pido esto. Este dato publicado en el Lancet sobre la cantidad, los porcentajes de parto prematuro al 2010, el Lancet vuelve a publicar en el 2018 lo que obtuvo hasta el 2015 y en el 2023 saca la publicación de los datos de parto prematuro en el 2020 y les quiero mostrar cuál es la diferencia a pesar de estar todos los sectores de salud distribuidos en todo el mundo y la OMS tratando de reducir los partos prematuros. Miren esto. Este es 2010, 2015 y 2020. La tasa de partos prematuros no varió, hasta inclusive podemos decir que aumentó un poco. ¿Y esto qué nos hace pensar? ¿Que nadie se preocupa? No, quizás no. Está todo el mundo preocupado por disminuir el parto prematuro, pero no se ha logrado, principalmente si considero las 37 semanas. Ahora, el mismo trabajo del Lancet ya empieza a dividir, quizás con la clasificación un poquito más vieja, de subcategorías en 32 a 37, 28 a 32 y menor de 28, y vemos cómo empieza a manifestar la misma OMS que hay que empezar a subdividirlo, porque quizás este porcentaje mayor de los extremos o muy extremos lo están viendo en los países menos desarrollados. Les voy a presentar a forma de información lo que es nuestro hospital, el Hospital Larcade, para los que están en el Zoom. Es un hospital del segundo a tercer cordón del conurbano bonaerense, en el cual coexisten muchas familias de clase media, media baja o clase muy, muy pobre. Y estos son nuestros datos. Y acá se los dividí en prematuros totales, aproximadamente es un valor bastante similar a la media del país,
menor a Estados Unidos en un poco menos de un 8%, y los dividí para que vean en prematuros tardíos, acuérdense siempre, entre 34 y 36.6 lo vamos a llamar prematuros tardíos. Prematuros moderados, los entre 32 y 33.6, prematuros precoces entre 28 y 31.6 y muy precoces menor de 28 semanas. Si uno evalúa esta columna, lo amplié acá para quedarnos solo con este margen que quizás más nos preocupa. Y ahora en la próxima diapo les voy a explicar por qué más nos preocupa. Juntamos los que son prematuros menores de 34 semanas y vemos cómo ha ido modificándose en los años, pero más o menos han mantenido una proporción o un porcentaje similar. No ha habido grandes modificaciones a pesar del esfuerzo. Probablemente, como lo hablaba con una colega neonatóloga, porque el N no es tan grande. Puede ser, pero también puede ser porque la multicausalidad que vemos en toda la salud, y en este caso en lo de parto prematuro, es lo que quizás estamos equivocándonos en ver cómo mejorar. Si uno analiza esto, quizás lo del 2021 podría ser algo mejor, pero ¿o qué nos interesaría? Que sean los prematuros muy extremos, menores de 28 semanas, muy poquitos. Los prematuros extremos, también poco. Y darle mayor proporción al prematuro moderado. Para entender un poquito mejor esto de darle bolilla a las subcategorías del parto prematuro que está estableciendo últimamente la OMS, que nos va a servir también para poder interpretar los resultados de los trabajos que vamos a ver con respecto a si es importante o no la medición del cuello uterino, por ejemplo, es analizar qué pasa con la edad gestacional, qué pasa con los chiquitos que nacen según la edad gestacional. Este, si bien es uno de los trabajos, dentro de todo más nuevos que encontré, es de un hospital en China, en el que evalúa solo la mortalidad. Y a grandes rasgos uno puede ver que empieza a bajar considerablemente a las 25 semanas y se hace más notorio entre las 31 y 32 semanas. Pero hay una publicación que quiero mostrarles, que es del 2016 de un hospital americano, que divide en mortalidad y morbilidad neonatal e infantil vinculada a la edad gestacional del nacimiento. Y ahora, con esta diapo, quiero que entendamos por qué en nuestra cabeza tenemos que modificar lo del parto prematuro de 37 semanas y llevarlo a edades más precoces. Le pido a Cristina, que es pediatra y neonatóloga, nuestra jefa de departamento, por acá, Cris, por favor, que nos explique en este trabajo, mortalidad todos sabemos qué es, pero que nos explique un poquito qué es morbilidad severa, leve y no morbilidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que este trabajo lo analizamos bastante en forma conjunta. Yo puedo decir que tengo algo importante en nuestro hospital, es que hacemos perinatología. Y yo comparto con los obstetras todas las mañanas el pase de las pacientes que están internadas, de las pacientes que están en control, y hacemos una decisión conjunta con respecto al momento de tomar la decisión obstétrica acompañada de la decisión neonatológica. Entonces, creo que en pocos lugares tenemos esa dicha o esta cosa tan importante que es poder hacer perinatología. Entonces, cuando veíamos este trabajo, que yo también lo había visto, es cierto que tenemos que hacer hincapié en lo que es la morbilidad. Y la morbilidad va en descenso, o sea, las enfermedades o los estudios de costo de lo que significa un prematuro están en relación a la sobrevida, pero sobre todo a la calidad de la sobrevida.
Entonces, a medida que avanzamos con respecto a la edad gestacional, tenemos menos complicaciones con respecto a la morbilidad. O sea, enteritis necrotizante, hemorragia intracerebral, parálisis cerebral, retrasos madurativos importantes. La podemos dividir inclusive en enfermedades o morbilidad del periodo agudo mientras está internado y las que están alejadas, porque nosotros sabemos, ustedes que son obstetras y los que hacemos neonatología también, que para los padres no importa cómo, pero queremos que sobrevivan, pero después les estamos dando una mochila difícil de llevar cuando tenemos un chico con una parálisis cerebral severa. Entonces, creo que el cambio en concepto de cuán prematuro es un prematuro es un concepto que deberíamos proponernos de cambiar. Y esto, el cuadro, ¿puedes pasar a otra, Ale? Decime cuál es. Ah, esta. Esta la tenemos pegada en la sala de médicos de obstetricia. Decidimos en conjunto ponerla, porque si ustedes ven, la mortalidad con la morbilidad se va, o sea, es muy bajita no tener nada, pero que mientras una sube, la otra desciende y mejora, ¿no? Es decir, que las dos cosas, este cuadro es muy ilustrativo, porque si nosotros decimos el corte estaría en las 28, 29, por eso hablamos que en las 34 semanas prácticamente no tenemos, la mortalidad casi desaparece y la morbilidad también. Entonces, el objetivo, hace muchos de los que están acá nos conocemos hace mucho tiempo, nunca vamos a poder bajar la mortalidad neonatal, porque entramos en una carrera hace muchos años de quién tenía el más pequeño de los prematuros, y ahora estamos viendo quién tiene, que sobreviven con mejor calidad. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, es decir, cuán prematuro es prematuro y en dónde poner el corte, porque un prematuro de 34 semanas no es lo mismo que un prematuro de 27 o 28. Y también es cierto que lo más importante es la edad gestacional y no el peso, porque nosotros tenemos RCIU que se comportan muchísimo mejor que un bebé de 24 semanas que pesa 1 kilo, que uno de 27 que pesa 1 kilo. El peso no tiene que ser un factor determinante, sí la edad gestacional. Es algo que compartimos. Las complicaciones posteriores al nacimiento y la prematurez es lo que llena nuestra neonatología, pero es lo que también sostienen las terapias intensivas pediátricas o las salas de pediatría con chicos con patologías severas. Intestino corto, secundario a una enterocolitis necrotizante, parálisis cerebral o déficit motor para una hemorragia cerebral, ¿sí? Que no es lo mismo tener una hemorragia cerebral en una matriz germinal más madura que en una más inmadura, y los servicios de soporte que necesita este prematuro, ¿no? Bueno, ¿Te parece? Muchas gracias. Miremos de nuevo este gráfico. Este gráfico, para el que quiere buscar el trabajo, no está en sí como lo ven al gráfico, pero está sacado de los datos de la anterior. El gráfico lo intentamos. No. El gráfico pero está sacado de los datos de la presentación. Ah, no. ¿Para atrás? Sí, para atrás. Muy bien. Está sacado de esta tabla, donde habla de morbilidad severa, hemorragia intraventricular 3 o 4, displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar existente, menor, hipotensión, hemorragia a grado 1 o 2. De ahí está sacado y sin morbilidad, o enteritis necrotizante, como decía Cristina. De ahí está sacado el gráfico. Entonces, la mortalidad, ok, 28 semanas, un poco antes que el hospital de China. Pero bien, la morbilidad severa empieza a bajar notablemente a las 28 semanas. A medida, la de morbilidad es en porcentajes, obviamente a medida que baja la severa empieza a aumentar la leve y sin morbilidad, hasta hacer un gran corte, como decía Cris, a las 34,
A mí me gustaría plantear ya mayor el corte cuando la morbilidad severa baja considerablemente, quizás 30, 31 o 32 semanas. Aparte, acuérdense siempre que es multifactorial o multicausal la M de Milton para mis compañeros. Sí. Es distinto un embarazo, está hecho con la evolución vinculada la morbilidad neonatal infantil, y como vamos a ver más adelante, está vinculada a la posibilidad de los corticoides o del sulfato de magnesio, o si lo que provocó este parto prematuro fue alguna otra complicación. Epidemiología del parto prematuro espontáneo. Y ya entramos a la parte de las causas. Hay un trabajo que ninguno que hace o está vinculado a la obstetricia tiene que dejar de leer. Y empieza en este. Primero, ¿en cuál es la epidemiología? Vamos para atrás. Este es un trabajo ya publicado en el 2008 por el Lancet. Es lo que siempre tenemos en la cabeza, que hay tres causas principales. La causa que se llamaba idiopática o de indicación médica, la causa espontánea, que es a lo que vamos a hablar en la charla de hoy, y la vinculada a la ruptura prematura de membrana. Aunque ya en el 2008 aclaraba que la causa de la ruptura prematura de la membrana solía ser similar, en gran parte, a la misma causa que provocaba el parto espontáneo. Obviamente me pueden decir que en un hospital que hace bajo riesgo, esto se modifica, claro. Esto es porcentaje de la torta total. Si haces alto riesgo, no haces alto riesgo, el porcentaje de lo indicado, de lo de indicación médica, va a ser menor y te va a aumentar el espontáneo y el RPM. Al revés pasa si haces una maternidad de alto riesgo. Estos porcentajes sirven para nuestra orientación, pero no es que es algo absoluto porque depende de cada lugar y de cada maternidad que estamos hablando. Pero sí lo que nos importa es, volvemos al Lancet, nos importa es el manejo de lo espontáneo. Lo que es indicación médica y a la edad gestacional que corresponda. Igual después les voy a mostrar una diapo en el que van a ver que lo que es de indicación médica es lo más tardío, generalmente después de las 34 semanas, poco es lo que es indicación médica antes. Quiere decir que de esta forma estamos viendo ya que el espontáneo, como lo que decía Cristina, es lo que más nos va a importar para cuando hablamos de parto prematuro, precoz o muy precoz, o a lo sumo moderado. Volvemos a lo que mencionamos antes. Como la causa probablemente es similar del RPM a lo de los espontáneos, esta línea quizás no tendría que estar. Y en la torta estamos abarcando con lo que nos trae a la charla de hoy, casi el 65%, según el Lancet, de todos los partos prematuros espontáneos, y como vamos a ver, los que más nos importan, que son los menores a las 34 semanas. Alguien que es muy afín a nuestros sentimientos que Medicina Fetal Barcelona, entre que son muy generosos y con nosotros en la pandemia nunca voy a dejar de agradecerlo, y al margen de eso está en español. Miren lo que decía Medicina Fetal Barcelona ya hace más de 10 años atrás. ¿Dónde ubica el parto? Lo del Lancet lo lleva a algo lineal según la edad gestacional. ¿Y dónde ubica a lo iatrogénico, digamos indicación médica, en una etapa tardía del embarazo, generalmente más allá de las 34 semanas, que es importante, pero no tanto? ¿Y dónde ubicamos a la parte infecciosa o a la parte idiopática que pone en este momento? En lo que nos interesa a nosotros. Realmente no se puede dejar de leer, no se puede no leer o no haberlo leído, que es un síndrome y múltiples causas del doctor Roberto Romero, quizás de los que más ha publicado en parto prematuro. Para guiarnos un poquitito, en el 2015, al poco tiempo amplié para que lo vean un poco más,
en el mismo 2015, cuando ya tomaba mucho valor lo de un brasileño, el doctor Fonseca, sobre la progesterona, amplía el mismo cuadro. Y sobre este cuadro es que nos vamos a basar en la charla. No dejen de leerlo. Hemorragia residual o las alteraciones vinculadas, por ejemplo, al síndrome antifosfolípido. Muy bien. La hemorragia residual es ese sangrado que no sabemos de dónde viene. A veces hay un hematoma, pero hay que saber que la trombina irrita y genera contractilidad. El factor psicosocial siempre va a estar, siempre va a estar. Nosotros tenemos un porcentaje, aproximadamente un 8% de adicciones. Entonces, es una de las causas de, con el resto, y ni quiero hablarles del porcentaje de malnutrición. Debemos estar arriba, lejos. Coriamionitis crónica mediada por células T, como que puede ser, pero vamos a lo más frecuente, lo más importante quizás por la frecuencia. La declinación de la progesterona que actuaría quizás a nivel de desórdenes cervicales, con 3 desórdenes cervicales ya en parte uno muy conocido como la incompetencia cervical y con el advenimiento de la ecografía y de la evaluación de la longitud cervical, el acortamiento cervical, y los antecedentes de alguna operación como es la conización sobre el cuello del útero. Y las infecciones. 1 de cada 3 bebés prematuros nace de madres con una infección intraamniótica, que es en gran medida su clínica. Ya estaba hablando en el 2015 el doctor Romero de la importancia de las infecciones. ¿Qué es la propuesta que traigo en esta charla? ¿Qué es lo que provoca el parto prematuro? Probablemente la unión de 2 factores de riesgo, que se llaman causas, pero de 2 factores de riesgo de parto prematuro, que serían la disfunción o la insuficiencia cervical provocada por una eventual incompetencia, una cirugía o una declinación de la progesterona, y por otro lado, una infección cérvico-vaginal que asciende favorecida por la disfunción cervical. ¿Cómo llamamos a esto? Triple I. Inflamación, infección intrauterina. Volvemos a lo de los amigos de Barcelona, y en el cuadro que acomodaban según la edad gestacional, el doctor Gratacos marca los cuellos cortos. Ahí, vamos para atrás. Vamos para previo. El cuello corto, y está marcando como en paralelo, un poco más tardío a esto, hace más de 10 años, las infecciones. Por lo tanto, tenemos 3 desórdenes cervicales, antes de darle lugar al amigo mío. 3 desórdenes cervicales que estarían provocando una insuficiencia cervical como factor de riesgo del parto prematuro. La incompetencia ísmico-cervical, los que tenemos unos años, esto era prácticamente todo. No existía antes el acortamiento cervical. La pregunta que nos debemos hacer, ¿es igual la incompetencia ísmico-cervical o es diferente al acortamiento cervical primario? ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo el acortamiento cervical o la incompetencia cervical a lo que podemos evaluar por una cirugía en el cervix, como es la conización? Si no sabemos si es lo mismo, no vamos a saber cómo hacer, cómo hacer el control, cómo hacer el seguimiento, y lo que es más complejo, que es lo que leemos mucho del tema, vemos que tenemos que sí, que no, que es buenísimo, que no sirve para nada. ¿Cuál va a ser el tratamiento?
Por lo tanto, no sabemos si son iguales, no sabemos si el seguimiento, pero sí uno puede suponer, o creo que viene por ahí, que el mecanismo en común que desencadena el trabajo del parto es el mismo. Y es lo que estamos llamando desde un tiempo a esta parte la triple I o inflamación, infección intrauterina. ¿Por qué empiezo por el tratamiento? Para explicarle, darle sentido a esta división de la insuficiencia cervical. Tratamiento, cerclaje, progesterona, encima que había pelea, aparece el pesario de Arabino. Vamos a ver, tirando de un extremo, hay muchos, pero ¿cuál es cuando uno ve los papers, a quién ve figurando casi siempre? Al doctor Berghela. Excelente, excelente. Un italiano radicado en Estados Unidos. Excelente. Pero por otro lado, tenemos a alguien gente que dice, no, cerclaje, tuve la suerte de poder escucharlo, solo en emergencia, a gente muy conocida y apreciada y valorada por nosotros, el doctor Romero, el doctor Nicolaides, el creador prácticamente de los screenings del primer trimestre, la TN+, y gran parte de lo que es la medicina fetal o materno-fetal actualmente, el doctor Fonseca, un brasileño que en un trabajo de progesterona le abrió los ojos a los grandes del norte, y que se lo llevaron. Y el doctor Agudelo, que trabaja a la par, que vamos a ver muchos trabajos con el doctor Romero. Y, como si fuera poco, ¿dónde está el cosito? Acá. Desde el Val d'Hebron, Cataluña, la doctora Goya propone la utilización del pesario, el pesario de Arabino. El doctor Berghela, ya en el 2004, que sugiere con sus trabajos que el cerclaje es lo que mejora el parto prematuro, y un poquito más adelante, que cuando empieza a aparecer lo del cuello corto, mejora la longitud cervical. Póngale que esto es 2004-2006. En el 2008 se saca una publicación del doctor Romero, el doctor Nicolaides, diciendo que, ojo, cerclaje y progesterona no es casi lo mismo. 2012 sale publicado en Cochrane un trabajo diciendo que, ojo, que el cerclaje no siempre anda bien, y puede traer, estimula el útero, pincha, no. Y ahí sobre el toque sale en Barcelona que el pesario sería la salvación para el parto prematuro. No tardó mucho. Esto no se nota claramente acá, pero quizás el Zoom se ve bien. El profesor Nicolaides dice, no, a vos te da bien Val d'Hebron, a mí me da que con el pesario no arreglas nada. Más o menos es así, Entonces, ¿cómo puede ser? Por otro lado, termina concluyendo en el 2018 que lo mejor que hay para el acortamiento cervical es la progesterona, 200 miligramos a la noche. Lo mejor que hay. ¿Quién lo firma? Romero, Nicolaides, Agudelo, Fonseca, que es lo mejor, o casi lo único, pero hacen la salvedad que en acortamiento cervical. Lo de la historia de antecedente de parto, la progesterona, no tiene por qué mejorar, pero en acortamiento sí. Obviamente hay que apaciguar las aguas. Salió un trabajo que progesterona y pesario en el 2022 pueden andar bien. Salió otro que, ojo, en el 2023, que progesterona, cerclaje, pesario y ácido acetilsalicílico, la aspirina para todo, lo que andan muy bien y muy igual el cerclaje y la progesterona no. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Y bueno, es eso para los que los invito acá. Analicemos cada uno de los que es los desórdenes cervicales que provocan insuficiencia cervical, para recién después evaluar, según lo que tenemos, cuál es el mejor tratamiento que puede ir.
Porque ¿cómo puede ser que hay uno que dice que sí, que no, que no? Pongamos que nadie nos miente, que quizás vamos a tratar de dilucidarlo ahora. Unos minutitos nada más. Hablemos de la insuficiencia cervical por incompetencia ísmico-cervical. Y les pido que hagamos hincapié en esto, en lo que está en negrita. Debilidad estructural. Es lo que sabíamos con Gustavo de hace muchos años, que es una debilidad estructural en el cual no alcanza a sostener el embarazo. Era así de sencillo. El cuello es débil, una malformación, no alcanza a sostener. Antecedentes. Lo único que te diagnostica una incompetencia cervical es el antecedente. Cuando hay un antecedente, nos sirve a diagnosticar que puede tratarse de una incompetencia ísmico-cervical. Los síntomas están ausentes o leves. Una de las principales consultas, le podría preguntar, pero para hacerlo por el Zoom, es un poco de pérdida. Me sale un poco de sangre. Y cuando uno la revisa con un cuello blando, permeable, pero no tiene contracciones. Blando y permeable. Y no tiene contracciones. Puede mostrar un acortamiento progresivo rápido y protrusión de membranas. Otra de las manifestaciones. Desgraciadamente la principal es el antecedente. Claro, y si es el primer bebé, no tenemos antecedente. Exacto. No se olviden nunca del examen físico. Acá hay ecografistas, en el Zoom debe haber muchos. Acá no. O hay, sí, hay 3, 4. El examen físico, la ecografía es la ecografía. El examen físico no se debe reemplazar nunca. Por ejemplo, en la incompetencia ísmico-cervical. ¿Qué quiero poner acá? Todo esto es para que sepan que está basado en una bibliografía. La longitud del cuello uterino, cuando tenemos un antecedente, debemos evaluarlo antes de la semana 21-23, antes del screening del segundo trimestre, cuando rutinariamente se hace en alguien que no tiene antecedentes o porque no los tiene o porque es el primer embarazo. Hay que hacerlo antes. Acá propone este trabajo en semana 16. Y vamos al ejemplo. Ya saben de quién es. Dilatación bolsa de semana 18.5. Bolsa en reloj de arena. ¿Cuánto tiene dilatación? Y no sabemos, porque nadie se animaba a meter mucho. 5, 7, puede ser 7. Y veíamos, esta es la ecografía, esto es vagina, esto es útero, y vemos que está de cola, sacando los miembros a través de lo que uno supone que es el cuello del útero, porque vemos que cambia la ecogenicidad, esto es la ecogenicidad del útero, vemos algo chiquitito acá más fino, que después vamos a interpretar como que esto más fino puede llegar a ser algo del cuello del útero que tenga. Entonces, ¿cuánto nos medía? Creo que nos medía menos de 3 centímetros, entonces está con 7 o con 8. La bolsa todo en vagina. ¿Y qué es lo que vemos acá? El piecito. Él tenía el piecito que los colegas, compañeros, se entretenían de empujarlo y llevarlo para arriba. ¿Qué pasó? 18.5 semanas. Estaba con los chicos, vimos a la paciente que lloraba y vimos a la mamá que nos decía, por favor, hagan lo que puedan. La verdad me puse a rezar, digo, esta es tuya, no me la tiré a mí. Entonces le dije, haciéndome algo, esto, ¿qué podíamos hacer? Un amniodrenaje, no se podía hacer nada, estaba todo el líquido en vagina casi. Un amniodrenaje desde arriba, dejar en oligoamnios, intentar meter la bolsa, meter el piecito, meter la bolsa y hacer el cerclaje. Una locura, que si la madre y la abuela no nos lo pedían, no lo íbamos a hacer. Bueno, se hizo el amniodrenaje, se metió todo adentro. Muy asustada, después la van a conocer, la infectóloga perinatal. Estos son los nudos del cerclaje. Estos son los nudos del cerclaje. Melissa se ingresó a las 18.5 semanas.
El primer directo de líquido amniótico cuando hicimos el amniodrenaje dio 150 leucocitos para un valor normal hasta 19. Traducido, estábamos en una triple I. No pudimos en sí hacerle mucho cultivo porque tenía la bolsa ahí, no podíamos hacer nada. Hicimos el amniodrenaje y en ese momento el cultivo vino negativo, pero salió como que había leucocitos. En la flora, así por afuera, no salió nada del cultivo de flujo. ¿Qué pasó? Con antibióticos, que después los vamos a ver. Después terminó apareciendo en líquido amniótico una cándida glabrata que transpiramos con mi amiga Débora, es la infectóloga, en vagina un colible, y el parto normal fue a las 26.5 semanas. Vuelvo a la edad gestacional del parto prematuro. En nuestra mente tenemos que cambiar. Claro, acá lo sacamos muy extremo, pero se lo llevó de la no viabilidad. No tenemos estadísticas porque no somos buenos en juntar datos, pero lo sacamos de la no viabilidad. Esta vez anduvo bien. A la semana vino otra chica que no quiso saber nada, un cuadro similar, y si la paciente no, porque esta chica estuvo 6 semanas internada con la madre. Bueno, esto es lo que vimos en ese momento. En el Zoom se va a ver mejor. Gracias, Dani, por la foto. Esto más blanquito acá es el piecito. Bueno, y este es Aaron. Ahora estaba hace una semana con 1,7 kg. Gracias a Dios, este chiquito tenía que vivir. Esa es la conclusión. Este es otro que hace poquito. Otra incompetencia cervical. Primer hijo, ambos era el primer hijo. Y se hizo un cerclaje de emergencia. Vamos a ver, hace 2 semanas. También tenía, vino por irritabilidad, dolores y un poco de pérdida, pero en el líquido amniótico, no me acuerdo bien que había salido, pero en sí, micoplasma y ureaplasma en el cultivo y recibió tratamiento. Pero, este es el caso que nos gusta. Ahora, Florencia, también amiga nuestra, a las 14 semanas 35,9. Bueno, pero está bien, ojo, pero tenía un antecedente que ahora se los voy a contar. Miren lo que pasó, le hicimos el cerclaje a la semana 16. Esto era la semana 26-27. El cuellito, la embudización, el cuellito nada, 10 milímetros, sostenido por los nudos del cerclaje. Esta era Florencia. Tuvo un parto prematuro a las 23 semanas que en el líquido amniótico alcanzamos a cultivar. Vino el resultado después de que lo haya perdido, porque creo que lo perdió a los 2 días o al día de internarse. Tenía antecedentes, le hicimos en ese 16 y nació a las 38 semanas. La incompetencia hídrico-cervical existe, como nosotros lo sabíamos, como entidad propia, y el cerclaje anda muy bien en la incompetencia ísmico-cervical, no en cualquiera, en la incompetencia. Bueno, pasemos al acordamiento cervical. Con la ecografía, ¿cuánto es la media? 25 milímetros. Muy bien, 25 milímetros. ¿A qué edad gestacional? Y no lo podemos hacer antes. Pongámoslo en el screening del segundo trimestre, si hacemos todo junto. El scan fetal, Doppler uterinas y el acortamiento cervical. Después empezamos a hablar de la embudización como un cambio. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tacto esto, el anterior dijimos que la clínica blando formado permeable podía estar, que estaba con un poco de sangrado. Y acá lo noto cerrado. Entonces, por eso necesito la ecografía transvaginal. No me entero de la embudización que comienza a nivel del orificio cervical interno. No me entero con el tacto. Me podrá parecer algo. Y el barro amniótico que lo dejamos para lo último. ¿Qué pasa con el acortamiento cervical, con la medición del cuello del útero? No crean que está aceptado en todo el mundo. No crean que fue fácil que se lo acepte donde se lo aceptaron. El NICE decía que no servía. ¿Por qué? Porque no disminuía el parto prematuro. ¿Y alguien le va a desconfiar al NICE? No. Estados Unidos dijo, es algo bueno. No es que te lo indico sí o sí, pero sugirió que se haga. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos. Después, el doctor Romero
saca que tendríamos que personalizar, que hay una curva, o hay un listado de los percentilos de la edad gestacional que uno tiene que esperar y percentalizar, hacer el percentilo y que sea individualizar la longitud cervical, claro, porque eso podemos ver agravamientos y acortamientos. Excelente. Este es el último trabajo que al menos vi. Es un trabajo francés. ¿Y qué decían? El trabajo decía, ojo, no vimos tanta prevención del parto prematuro, definición de OMS 37 semanas, pero vimos menor cantidad de chiquitos, menor día de internación de los chiquitos que se le hizo la longitud cervical, porque eso llevó a que los médicos obstetras hagan algo. Cerclaje, progesterona, pesadilla, lo que quieran, reposo. Pero la longitud cervical corta hizo que hagan algo y eso hizo que haya menos internación. ¿Cuál es la traducción de este trabajo? Que nacieron muchos más prematuros tardíos entre 34 y 37 que prematuros moderados o precoces, gracias al hacer algo. Por lo tanto, sugiere que la longitud del cuello del útero es algo que vale la pena. Esta es lo de la curva de los percentilos. Por lo tanto, nos quedamos con estos dos, pero vamos a ampliar, vamos a dar el ejemplo y después, cuando hagamos tratamiento, vemos. Longitud de cuello, embudización, barro amniótico. Barro, acá, ¿lo ven? Longitud acortada, bueno, flecha, ¿dónde te fuiste? Acá. Y acá también hay un poco de barro amniótico. No la veo. Hay presión, gracias. Cuando uno ve el tratamiento, de nuevo, ¿cómo puede ser que el óptimo, dice muchachos, la progesterona, no se crean, no previene? Y sin embargo tenemos a Romero, Agudelo, Fonseca, el gran Fonseca, que fue el primero, y Nicolaides dicen que sí. Y no empecemos a mezclar cerclaje y cosas de eso. Cuando se mezcla a veces no se saca una conclusión. Entonces, ¿dónde estamos parados? Vamos al último trabajo de Romero, Agudelo, Fonseca, Nicolaides y colaboradores. Ellos demostraron que en cuello corto por ecografía, sí reducen la tasa de parto prematuro. Cuello corto por ecografía. Traducido, vamos cerrando, incompetencia cervical, cervical. Cuello corto por ecografía, progesterona. Y no se le puede mencionar a estos autores, tuve la suerte, decía Gustavo, de escuchar al doctor Romero decirle que para él el cerclaje existía solo de emergencia. Y yo no tuve la suerte, pero me han contado amigos del italiano que no se le puede hablar a Nicolaides de cerclaje, solo de progesterona. Acá tenemos un caso que en el screening estaba con 2 centímetros, 21 milímetros de cervix y llegó al término. Acortó un poquito, a 20 milímetros en semana 36, pero nació a las 38 semanas, solo con progesterona. Sí, claro. ¿Y por qué puse cultivo de flujo? Porque le hicimos la pesquisa de cultivo de flujo, apareció micoplasma y ureaplasma, no tenía síntomas. Por si acaso, se trató. Miguel quizás diga que no, Débora tampoco. Nosotros lo tratamos. Y vamos al último, y ya vamos finalizando por si hay algunas preguntas y viene Miguel. Conización de cuello uterino. ¿Provoca insuficiencia cervical? Podemos hablar con Gustavo, con Marcelo, otro compañero mío de residencia de unos años también, que hemos tenido conos y partos posteriores. A veces sí, a veces no. Cono corto habrá sido largo, pero sí no tenemos duda que provoca un cervix corto. Entonces, cuando vemos la bibliografía, tenemos que el cervix corto favorece el ascenso de gérmenes. Eso está establecido. Por lo tanto, nos va a requerir un mayor control, al menos. Vaginosis bacteriana,
eventualmente cultivo de flujo vaginal, y una medición del cuello por si se le suma algo. ¿Qué quiere decir esto? Es un factor de riesgo. No significa que vaya a provocar un parto prematuro, pero es un factor de riesgo. Acá tenemos un ejemplo, 7-8 milímetros. Le dimos barro amniótico, dio ureaplasma y micoplasma. Como le encontramos barro amniótico, y estaba con mucha sintomatología, ¿vale? Le interpretamos como triple I. Fue medicada, cuando vino el cultivo de clarito, siguió con claritromicina, ya que no saben qué es esta sombra. Miren la elongación, de 7 llegó, no me acuerdo, casi 20 milímetros, estirado el cuello, se le ha colocado un pesario. ¿Y qué es el pesario? Esto es el pesario, me olvidé de traer la cosa. Este es el pesario. Este es el pesario de Arabin. En un principio se lo plantea como que provoca que cierra, y la realidad es que después se vio que elonga el cuello. Elonga el cuello, no es que hace como un cerclaje mecánico, elonga el cuello. Por lo tanto, finalizando ya el tema, cuando uno habla del tratamiento de la insuficiencia cervical, quizás tenemos para el acortamiento cervical, no hay duda que es progesterona. Cuando hay una incompetencia cervical, cervical, por antecedentes, etcétera, etcétera, y lo otro que vimos, probablemente el cerclaje. Y cuando no podemos hacer ninguna de las cosas, o quizás hay algo que esté dando como la conización que muestre, el pesario puede ser una ayuda porque uno lo utiliza sin anestesia, sin nada en el consultorio. Todo previo cultivo de flujo, porque es el otro factor que puede provocar un parto prematuro. Bien. ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada? Antecedentes no sabemos bien. Esto es un poco medicina basada en la evidencia y un poco opinión de expertos. Van a ver que quizás Barcelona tiene 1 milímetro más, uno menos, Estados Unidos, Europa, bla, bla. Cuando es de 26 a 29, controlen una semana porque puede ser que esté progresando. Hicimos la eco en semana, el scan en semana 20 y en semana 21 me dio menor de 25. Menor de 25 milímetros, no hay duda que progesterona. ¿Qué pasa cuando es menor de 25 que progresa? Que hay una progresión. Lo podríamos interpretar, como vimos con la incompetencia cervical, como eso. Entonces habría que hacer un cerclaje. ¿Qué pasa si lo llega allá cuando está menos todavía? De 20 a 21, y bueno, ahí evaluaremos según las posibilidades. Progesterona siempre, pero agregamos cerclaje o pesario, y menos de 10 milímetros ya el cerclaje casi no sirve para nada, hasta dilata más. El cerclaje no, perdón, el pesario, tendríamos que quedarnos solo con cerclaje. Y vamos ya finalizando el tema y dándole a Miguel, manejo en tratamiento acorde a la evaluación clínica y ecográfica. Contracciones, irritabilidad uterina, si no hay, progesterona siempre, eventualmente, según lo que vimos arriba, pesario cerclaje. Si hay contracciones o irritabilidad uterina, hay que interpretarlo como triple I, porque la longitud cervical es un factor de riesgo de parto prematuro. Y habíamos propuesto que la vía final es la triple I. ¿Qué pasa con el barro amniótico? Parecido, no hay barro amniótico, por ejemplo, ahora sí hay, lo podríamos interpretar como triple I, por lo tanto tendríamos que tratarlo como triple I. Nunca me olvido de la pesquisa del otro factor de riesgo, grábenselo, factores de riesgo, acortamiento cervical, sí, pero infección cervicovaginal también, porque es la principal vía de ascenso. Esto es, por si alguien no cree que el barro amniótico se interprete como. Ya se ve desde hace mucho, en el 2008, Romero, hablaba que el slush o el barro amniótico habían encontrado gérmenes, leucocitos, etc. Y después que vieron que si dando antibiótico en dar o no, que mejoraban la insuficiencia cervical, y acá hasta que habían resuelto el barro amniótico. Este caso lo vamos a ver después en triple I, y este también, resolvió con antibiótico, desapareció el barro amniótico. De 22 semanas está de 35. Infección, Miguel.
es tu tiempo. Epidemiología del profesor Romero. Causas de parto prematuro. En la mayoría de las mujeres con infección intraamniótica se cultivaron bacterias de su líquido amniótico que eran comensales vaginales típicos y que se detectaron dentro de la vagina en el momento de la amniocentesis. Mi gran amigo Miguel, no sé si hay alguna pregunta así o escuchamos a Miguel, que estamos bien en tiempo. A ver el chat. Saludos. Voy de arriba. Sí, la finalización de prematuro de 34 semanas, el parto